Inspección preentrega. La inspección preentrega del vehículo es necesaria para asegurar la calidad del producto antes de entregarlo al cliente. Herramientas requeridas para la inspección preentrega: desarmador Phillips pequeño y grande, llave de anillo de 12 milímetros, 13 milímetros, 14 milímetros, 17 milímetros, 18 milímetros y 21 milímetros. Llave de corona de 10 milímetros, 15 milímetros, 17 milímetros, 19 milímetros. Llave en T de 8 milímetros y 10 milímetros. Los siguientes chequeos deben realizarse. Pernos de llantas. Revise que los pernos no estén sueltos y ajústelos bien. Tuercas y pernos de los amortiguadores, pernos de la defensa delantera, tornillos de la moldura de los silbines, tornillos de la persiana, tornillos del tablero, pernos del timón, tuercas del cilindro principal, pernos que conectan la manguera flexible, pernos que conectan al cilindro principal, tornillos de la bomba de líquido de frenos, tuercas del respaldo del piloto, pernos de la cabina de pasajeros, tuerca del tren delantero, tornillos del tanque de combustible, perno de manguera de combustible, tuercas del tanque de combustible, tornillos del portaplaca, tuercas de limpiabrisas, tuercas de retrovisores. Chequee la manguera que conecta el tanque de combustible con el carburador. Revise la firmeza de los tornillos de los clips adaptadores del carburador. Controles. Chequee que el arranque manual funcione libremente. Chequee el funcionamiento de la palanca de freno de mano. Chequee el funcionamiento del switch de arranque. Chequee el funcionamiento de la cerradura de la guantera. Chequee el funcionamiento de la cerradura de la puerta de combustible. Chequee el funcionamiento de la cerradura del compartimiento trasero. Inspección del fluido de aceite sobre la cabeza del cilindro. Para chequear el funcionamiento de la bomba de aceite, uniformemente afloje y desatornille 4 pernos y 6 tornillos hexagonales diagonalmente, utilizando una llave T de 8 milímetros y remueva la tapa para ventilar. Localice el agujero de inspección y remueva la tapa de la válvula de escape lateral utilizando una llave 17 milímetros. Encienda y corra el motor. Chequee si el fluido de aceite llega hasta la cabeza de la válvula. Revise el fluido de aceite cada 5.000 kilómetros. Nivel de transmisión de aceite al motor, chequeo y revisión. Para inspeccionar la transmisión de aceite al motor, localice y remueva la varilla indicadora de nivel de aceite. Límpiela con un paño limpio. Solo inserte la varilla nuevamente sin presionarla. Chequee si el nivel de aceite está en y entre las marcas arriba y abajo. Llénelo con el aceite recomendado de 4 tiempos, si el nivel está por debajo de la marca de abajo. Chequee el nivel de aceite del diferencial y nivel de líquido de frenos. Switches y luces. Chequee el funcionamiento de las luces del tablero. Con el switch de arranque en posición apagado, presionando el switch de las 2 luces de emergencia del frente y atrás, deben parpadear y el indicador debe brillar. Al mover la llave a posición de encendido, la luz de neutral debe brillar cuando la transmisión se encuentra en neutral. Presionando el switch de control de combustible hacia la posición P, una luz roja con forma de bomba de gasolina debe brillar. Presionando el switch de control de combustible hacia la posición G, el indicador verde LPG debe brillar y el nivel de combustible será indicado con los números 1, 2, 3, 4 según sea el nivel. Con el switch de arranque en posición de encendido, los siguientes chequeos deben realizarse.
Las luces de freno traseras deben brillar cuando el pedal de freno es presionado. Cuando el switch de limpiabrisas es presionado, el motor debe activar el limpiabrisas. El motor debe encender fácilmente con la palanca de arranque manual. El motor debe encender fácilmente cuando se presiona el switch de arranque eléctrico y la transmisión está en neutro. Chequee el sonido de la bocina al presionar el switch de esta. Encienda el pidevía derecho al presionar el switch y la lámpara frontal y trasera deben parpadear. Cambie el switch al lado izquierdo y la lámpara frontal y trasera del pidevías debe parpadear con el correspondiente brillo de la luz del tablero. Presionando el switch de los silbines en la posición P, los silbines itálicos así como la lámpara del aspirómetro deben brillar. Al presionar el switch a la posición de luz, los dos silbines deben encender, aplicando el switch de luz altas. Las luces altas deben encender y en el tablero se encenderá un indicador. Presionando el switch a luz media debe encender las luces medias. Al utilizar la reversa en la transmisión, una luz en los talcos debe encender. Bobina de encendido para 4 tiempos. La bobina de encendido para 4 tiempos tiene una bobina separada en la lámpara de frenos que es muy fácil. La bobina de la lámpara de frenos está controlada por un cable rojo. Ensamble de capó y capota. Posicione el tubo negro en la parte superior del respaldo en el tubo con 2 agujeros y ensámblelo. Coloque el respaldo del conductor y asegure las 4 tuercas con su arandela utilizando una llave de 10 milímetros. Posicione el armazón del asiento y ensámblelo a la carrocería con un perno de 8 por 16 milímetros, con una arandela utilizando una llave T de 10 milímetros. Tome los tubos exteriores y colóquelos en las aberturas interiores entre el windshield y el armazón del asiento. Ajústelos al armazón con un perno de M6 por 10 milímetros, con su arandela y tuerca utilizando una llave 10 milímetros. Inserte el agarrador para manos en el tubo exterior. Asegúrese que el agujero pequeño del agarrador está en el tubo y que las puntadas están viendo hacia el interior del vehículo. Asegúrese que el agarrador queda en la parte de la cabina de pasajeros. Asegure el frente del tubo exterior al windshield utilizando un tornillo hexagonal de M6 por 10 milímetros, con su arandela y tuerca utilizando una llave 10 milímetros. Coloque las bisagras laterales utilizando 2 tornillos hexagonales M6 por 10 milímetros, con su arandela y tuerca utilizando llaves de 10 milímetros. Utilice el mismo procedimiento para el lado derecho. Coloque los soportes de madera para la capota a la bisagra del windshield y perfore 2 agujeros de la bisagra al soporte de madera. Asegure el soporte de madera para la capota a la bisagra del windshield con 2 tornillos para madera de 8 por 12 y sus arandelas utilizando un desarmador de cabeza plana. Ponga el soporte grande de madera suave en la parte superior del windshield. Perfore 7 agujeros en el soporte de madera y en el marco del windshield y asegure el soporte de madera al windshield con 7 tornillos, cabeza plana de M6 por 16 milímetros y 7 arandelas perforadas utilizando un desarmador de cabeza plana. Inserte la correa retenedora de la capota en los ganchos para esta y posiciónelos en la parte destinada para el equipaje de pasajeros. Ensamble los ganchos con 2 pernos y su arandela usando una llave de 10 milímetros. Las puntadas deben ver hacia afuera al colocar la correa retenedora. Separe la parte del armazón para la capota trasera y coloque a la misma distancia tanto la parte frontal
como la trasera en relación al tubo del centro. Jale firme y fuertemente las correas sujetadoras de la capota hacia el frente del windshield y ensámblelas bien tensionadas, utilizando 2 o 3 clavos para cada una. Asegúrese que las 2 correas están bien sujetadas y colóquelas a la misma distancia del centro de soporte de madera suave y paralelas la una a la otra. Estire los flejes para la capota y anule cualquier curvatura utilizando un martillo. Inserte los flejes dentro de la parte de abajo de la lona. Ponga la lona en la estructura de la cabina y asegúrese que la lona en la parte de atrás se está colocando igualmente del lado derecho y del lado izquierdo. Perfore un agujero en el centro de la parte trasera de la cabina y asegure la lona a la cabina con un tornillo de cabeza plana de S2.8 y una arandela 4.3 x 12.5 x 1.0. Haga 2 agujeros del lado derecho y del lado izquierdo de la cabina trasera de la misma forma y asegure la lona con los mismos tornillos y arandelas, asegurándose que queden equidistantes uniformemente. Jale la lona hacia adelante y póngala en el soporte de madera suave, estirándola firmemente. Ajústela en esa posición clavando en el centro, del lado izquierdo y derecho del soporte de madera suave. Jale la lona hacia los lados y clávela en los soportes de madera laterales. Ajuste la lona en los laterales en el área de la cabina de pasajeros, utilizando 3 tornillos de cabeza plana con su arandela, teniendo el cuidado de que la distancia entre ellos sea uniforme y verificando que quede completamente tensionada de ambos lados. Corte todas las porciones sobrantes que hayan quedado en la lona en los laterales. Doble la parte sobrante de las correas sujetadoras hacia la parte interior de la lona en el soporte de madera suave. Doble la lona firmemente para que se vea estética. Coloque el pedazo de lona frontal sobre este doblez y asegúrelo al soporte de madera suave con clavos o tachuelas del mismo color. Fluido de líquido de frenos. Chequee el nivel del fluido de la bomba de líquido de frenos a los primeros 750 kilómetros y cada 5000 kilómetros en adelante. La bomba de líquido de frenos está ajustada a un tubo con unos tornillos. Chequee si el nivel de líquido se encuentra entre los indicadores de niveles mínimos y máximos. Si está por debajo del mínimo, remueva la tapadera de la bomba y llénela del mínimo hasta el máximo nivel. Tape la bomba firmemente al finalizar.